¿A quién le damos el premio? ¿A quién se lo damos? A ella. Aleluya. Mira, familia, quiero compartir en el día de hoy, junto a Nancy, una experiencia. Hoy compartía un post con la gente, decía, cuando Dios toma lo inútil y lo convierte en algo útil. Y es interesante porque nosotros, en la perspectiva humana, siempre estamos mirando cómo se resuelven las cosas y cómo el tiempo nos ataca. Creo que el tiempo es el mayor enemigo del hombre, si lo puedo llamar así, en el ajoro de vida. La gente siempre está mirando el reloj, siempre está mirando el calendario, porque realmente pues nos programamos y queremos ver resultados en ciertas etapas y en ciertos momentos de nuestra vida. Mas qué difícil es esperar el tiempo de Dios. El cairo de Dios, el momento de Dios. La Biblia relata en el libro de Génesis, capítulo 21, 2, hablando de Sara y Abraham. Dice en ese versículo, y Sara concibió y dio luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y qué difícil es esperar el tiempo de Dios, especialmente cuando pensamos que ya nada va a cambiar. Cuando empezamos a ver que las cosas se tornan en contra de nosotros y que lo imposible es lo que está en escena. Cuando estamos bajo la presión, cuando estamos en urgencia, cuando estamos en necesidad, comenzamos a desesperarnos, comenzamos a pensar que el panorama es desolador, comenzamos a sentir la ansiedad y el peso de los días que pasan sobre nosotros. Comenzamos a sentir que el objetivo no lo vamos a alcanzar y que el tiempo es nuestro peor enemigo y que toma oportunidad en nosotros para crear desespero y crear desasosiego. Creemos entonces que nuestro trabajo es en vano y que no vamos a llegar jamás al norte, a lo que Dios nos ha prometido. Entonces aparece el desánimo, aparece la depresión, aparece la tristeza. ¿Por qué? Porque el tiempo ha pasado, porque parece que lo que fue prometido jamás lo voy a ver, y porque nada está saliendo como yo pensaba que iba a salir. Mas escuche bien en esta mañana, Dios no maneja el tiempo como nosotros lo manejamos. Dios no es un reloj, pero Él es el tiempo. Él tiene el control de todas las cosas. Te lo tengo que repetir, Dios no es un reloj como el que usted mira en la pared o el que tiene en la mano ahora mismo, pero Él es el tiempo. Él conoce las sazones de los tiempos y Él conoce cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. A nosotros nos debe quedar claro que sus promesas son veraz, que lo que Él ha declarado es veraz. Por eso Sara, cuando recibe tanta promesa de parte de Dios, llega un momento que se ríe. El mismo Dios la regaña y dice, ¿por qué tú te ríes? Porque hay momentos que parece que lo que Dios nos dice es como si Dios estuviera bromeando con nosotros, como que parece ilógico a nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando usted mira a esta mujer, usted la va a ver anciana, la va a ver que para la ciencia, para lo que nosotros conocemos, ya no puede producir un hijo. Mas sin embargo carga una promesa, mas sin embargo Dios está hablando de una promesa. Y el tiempo pasa, los dos ancianos, los dos viejitos, mirándose los unos a los otros y nada ocurre. Entonces, es ahí donde tú preguntas, ¿cuándo Dios hará algo? ¿Cómo Dios hará algo? Es más, llegamos a la conclusión y decimos, es imposible que ya pase algo. Más que lindo es poder saber que Dios lo va a hacer. Qué lindo es poder saber que Dios lo va a hacer. Qué lindo es poder tener la certeza de que Dios prometió y Él hará. Qué lindo es poder tener la certeza de que la puerta se abrirá. Qué lindo es poder tener la certeza de que aunque yo me mire en el espejo y las libritas estén un poquito más, el pelo se esté cayendo, o pasa el tiempo, o mis hijos van creciendo muy rápido, o ha habido muchas decisiones que tomar y demás, saber y tener la certeza de que Dios ha dado una palabra y que Dios lo va a hacer. Nadie lo va a detener, solo confía en Él y un milagro has de ver, porque Dios lo va a hacer y no hay nadie que lo pueda detener, solo confía en Él.
Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él la hará. Estas palabras deben ser un bálsamo a nuestra ansiedad, debe ser un bálsamo en nuestro camino y saber que Dios te dice, espera en mí y yo haré. Lo que parece inútil yo lo voy a hacer útil, lo que parece estéril yo lo voy a poner a producir, lo que parece que nada produce, ahí verás los frutos poderosos que te voy a entregar. El salmista lo declaró y yo lo reafirmo hoy aquí en Nueva Vida. Espera en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alguien tiene que tomar esta palabra y saber que Dios lo va a hacer. Confía en Él, confía en lo que Dios, no importa el tiempo que haya pasado, no importa las lágrimas que estés derramando, no importa el proceso que estés viviendo, no importa ahora mismo cómo te sientas, que posiblemente para que la gente te vea fuerte, porque tienes un nombre, porque tienes una posición, la gente debe verte fuerte, la gente debe verte sonriendo, pero te sientes desmoralizada, te sientes triste, te sientes desplomada, sientes que el edificio está en el suelo, mas Dios viene a decirte hoy, yo tengo un tiempo, yo lo hago, confía, todo va a estar bien. Oh, gloria a Dios. Alguien debe escuchar esta palabra. Dios te dice en esta mañana, confía, descansa, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El proceso duele, pero todo va a estar bien. El proceso ha sido duro, pero todo va a estar bien. Hay un milagro, yo lo he prometido y en mi tiempo verán los resultados. Oh, como mujer que da a luz dolores, quejido, quebranto, aleluya, pero cuando tiene el producto en las manos se goza, se alegra. Dios te dice, te vas a alegrar, te vas a alegrar, te vas a alegrar. Confía, como dice Lizzy. Es tiempo de descansar, lo que Dios te ha prometido, solo Él lo cumplirá. Mira, no hay por qué temer, no temas, no dudes, su poder, su gracia te cubrirá. Solo levántate en este día y camina. Vamos. Que hay un milagro que ya ha hecho. Mira, Lizzy, qué alegría cuando Sara tuvo su hijo. Dios cumplió su palabra como lo hace siempre. Alguien debe escuchar esto. Dios cumplió su palabra como lo hace siempre. Él no falla. Él es fiel. A pesar de que nosotros no creemos a veces por las circunstancias o por lo que vemos imposible, Dios lo hace. Alguien se va a alegrar hoy porque Dios lo hace. Alguien debe celebrar hoy que Dios lo hace. Señor. Poderoso esta mañana, refrigerio, Nimsi López, Miki Molero. Y el teléfono está disponible para que puedas hacer tu petición de oración. 787-993-9700. Está disponible para que puedas llamar ahora. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Dios bendiga. Ay, Dios mío, a ver si me pueden ayudar porque yo llevo muchos años con esta migraña crónica y ya he tomado de todo. Y se me dio ocasiones, pero se me quita. Declaramos salud en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Son esos momentos que uno llega al final y dice, he tomado todo, he hecho de todo, he buscado todos los recursos. Enviamos la palabra. ¿Sabes qué? Señor. Declaramos salud. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Y nosotros lo creemos que Dios lo hace. Aleluya. Sí, señor, lo queremos. En ruta, muy buen día. Sí, buen día. Adelante. Es como si fuera que Miki y Nancy estuvieran sentados pues aquí al frente mío, diciéndome cada una de esas cosas, pero yo lo que digo es, mira, Dios que me perdone. El problema no es que uno no crea, porque uno cree, pero el problema es esa espera.
Y entonces que tú pues miras y dices, yo miro a veces los árboles donde estoy y uno dice, contra ni una hojita pues a favor de uno, porque tantas palabras que a veces Dios le dice a uno, pero pues lo que llaman el proceso. Yo le voy a dar copy-paste a algo que yo escuché aquí ayer, precisamente, el pastor Rey Mato, cuando hablaba de su proceso de encierro, de COVID y demás. Le decía que lo que tenía eran paredes, 4 paredes, el techo y el piso. Así mismo. Sin embargo, él narra y citó algo que a mí siempre lo he puesto en práctica: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Y él narra que lo más que quería en ese momento, en ese proceso y deseó, fue que mirara, aleluya, ver el cielo, mirar al cielo. Y precisamente cuando él está narrando eso, yo voy por el aeropuerto, voy por la Valdoriotti, y cuando observo a la distancia, habían unas nubes, pero el sol se estaba metiendo, ese contraste de los rayos era algo espectacular. Y yo los he escuchado a ustedes acá, y ellos, si ellos supieran la experiencia que yo estoy viviendo ahora mismo. Y yo decía, Señor, ciertamente tú estás ahí. Yo quiero decirle a esa gente, como mi hermana que nos acaba de llamar, que a veces usted no ve la hoja de un árbol que se mueve, pero mira el cielo. Mira el cielo. Mira el cielo. Los cielos cuentan. Los cielos cuentan. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Y cuando pensamos que no está escuchando, Él está ahí. Su oído no se ha cerrado. Él sigue hablando, Él sigue abrazando. Y de alguna manera Él se va a manifestar para hacernos saber: amén. Yo soy tu Dios. Yo no llego tarde. No podemos entrar en desespero. A todos nos pasa. Miki Mulero, Nancy López. ¿Cuántas veces no hemos... ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? Porque sentimos el desespero. La espera desespera. La espera desespera. Pero mira, otra experiencia. Nosotros venimos para acá y ahí cerca, saliendo de casa, hay un laboratorio y habían allí como 30 personas, ¿verdad? Fila. Haciendo fila, ancianos. Había hasta un ancianito, un señor de ruedas en pleno sol ahí. O sea, no es que le tome una nota, vaya a hacer el auto. No, hagan fila ahí y todo. Y decía, wow, esa gente haciendo fila, quizás de las 5:30 de la mañana, 6, están ahí. El doctor está durmiendo todavía, ellos no han llegado. No ha llegado nadie. Y decía, ¿cuánto más a veces nosotros debemos esperar? El sol caliente, quédate ahí. No hay brisa, quédate ahí. No, está lloviznando o está todo, quédate ahí. Llega tu turno. Llega tu turno. Llega. Alguien me enseñó, copy paste también. Alguien me enseñó y me dijo, Mulero, la fila comienza después de mí. Nunca te veas como el último, nunca te veas como el que está en... No. Yo soy el que voy, el turno es mío. Amén. Y alguien debe creerlo y declararle, aleluya, el turno es mío, me toca a mí, le toca a mi casa, le toca a mi familia, le toca a mis hijos, le toca a mi finanzas. Alguien debe declararlo hoy es mi turno. Y lo que parece inútil, Dios lo va a hacer útil a tu favor. Adelante, Refrigerio, buen día. Sí, buenos días. Yo estoy oyendo hace rato y yo no quiero nada de ese día. Yo lo que quiero, tengo un dolor en mi corazón horrible. De verdad, estoy oyéndolo hace rato a ustedes y tengo unas palpitaciones horribles, pero no es de porque me duele el pecho por sanidad. No quiero nada de que es algo como que emocional, pero no aguanto más. Yo quiero cantarte este pedacito. No es momento de llorar. Aleluya. Es tiempo de descansar. Descansa en el Señor. Lo que Dios mira te ha prometido. Solo Él y nadie más lo cumplirá. Toda ansiedad se va ahora. Ay, ¿por qué temer? No temas, mujer. Porque el poder de Dios hoy te cubrirá. Recibe el bálsamo. Santo, entra ahí donde está ella. Solo levántate en fe y camina. Ahora en el nombre de Jesús. Que hay un milagro que ya hecho está. Dios lo va a hacer. Gente que no puede dormir entra en descanso ahora. No hay nada. Depresión se va ahora, desaliento se va ahora, todo espíritu negativo se va ahora, toda tristeza se va ahora, todo eso que dicta existencia negativa sobre tu vida se va, nos ponemos de acuerdo ahora. Esta llamada dice, abre la puerta para gente desesperada, gente angustiada, gente con palpitaciones, con pensamientos negativos. Todo eso lo llevamos cautivo a la bruja ahora. Todo espíritu de las tinieblas, todo demonio, todo principado
lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos paz. Entras en el tiempo de Dios, entras en el gozo de Dios, entras en la alegría de Dios, entras en el descanso de Dios. Este es el momento de Dios para ti. Una más por acá antes de finalizar. Adelante, Refrigerio, buenos días. Hola, buenos días. Pido oración. Yo estoy pasando por un proceso de separación, posible divorcio, pero esta mañana lo que me aqueja es que en el día de ayer, pues, hice una defensa o posteé lo del Proyecto Dignidad y posteé que la violencia era violencia tanto para hombres o mujeres. Y ha habido un ataque, pero inmenso hacia mi persona. Y le pido a Dios que me dé la capacidad para hablar la palabra, para hablar la correcta, porque no es fácil cuando uno se tiene que enfrentar a un amigo, por ejemplo, homosexual, o amigos que no creen en Dios. Es bien fuerte. Y pido oración por mí, y pido oración especial también porque también ha sido atacado. Un amigo mío se llama Eric Martin, él es hermano de Ricky Martin, pero él es convertido. Y nos hemos visto en una guerra, o sea, nos han atacado bien severamente, solamente por postear mis ideales en mi página. Nos unimos en oración, fuertísimo. Y no es la única. Y no es la única. No es la única. Creo que se ha tornado el panorama en un odio, sí, señor. si se puede utilizar esa expresión, Sí. En contra de todo aquel que crea y postule fe y, A Jesús, sí, y señor. postule principios y valores. Amén. Como que han querido invertir los papeles y hacernos ver como que somos los que estamos mal. Ajá. Y demás. Así que no se sienta sola, Sí. pero hay un batallón de gente orando, Y yo quiero creyendo, añadir- y no deje de hacer lo que le toque hacer Yo sin quiero miedo. manténgase firme porque no le ha pasado a ella nada más, a nosotros nos ha pasado cualquiera, a veces tergiversa lo que uno quiere llevar y yo creo que nos debemos mantener firmes. A veces Claro. Nancy y yo- Que tenemos la cobertura, tenemos la aprobación de Dios y tenemos al grande. Ni si yo Todo no hablamos todo esto. nos pasa. Ojalá no lo hablamos a veces, porque realmente los que conocen a mí quieren, si vamos a lo que vamos espiritualmente, es nuestro fuerte, es lo que estamos llamados a hacer. Mas, sin embargo, la gente no sabe la persecución que hemos vivido. Yo le contaba a Juan en estos días y se quedó así, de todo lo que vivimos en Epicentro. En los tiempos de oración, nosotros fuimos grabados, fuimos amenazados de Perseguidos. muerte, etcétera, etcétera, a nivel de que la policía tuvo que darnos seguridad durante algunos 7 días. capítulo. Tuvieron que darnos seguridad, tanto a mí y a mi persona, tenían que sacarnos, tenían que llevarnos por otro lado, los escritos, etcétera, etcétera. Le estoy hablando Qué bueno que dices eso, le estoy hablando a nivel de gente internacional, no estoy hablando de uno que aquí que se inventó, no, estoy hablando de gente que tiene postura afuera. internacional, amenazas directas con el nombre, apellido, etcétera. O sea, nosotros tenemos todo eso. Sí. La gente no lo entiende. A veces la gente, ¿verdad? Piensa que exagera. Que es exagerado. No, mi hermano, esto es real. Oye, y amenazas de muerte no es lo mismo que una Sí. que cualquier amenacita. Te están hablando. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido y lo vivimos en Epicentro. Manténgase Y bueno, firme. Imagínate en un gobierno todavía simpático a más o menos a las cosas de fe y de iglesia. Imagínate con un gobierno hostil. ¿Cómo sería? Hay o que sea, la abrir los gente ojos. tiene que abrir Hay los que ojos abrir los a la ojos, sí, realidad. señor. Tiene que saber. Así que, bueno, estamos hablando de los tiempos, hay que conocer los Y cuando tiempos. tomas posturas como ella, Sí, claro. sabes que estamos, ¿verdad? No estamos excéntricos. Pero no deje de tomarlo. Esto es como yo. Ajá, no se rinde. Claro. Como yo digo, usted pone un post bien vestido y 500 le dan like y usted se goza. Y uno dice que fea está y te dañó el día. Exacto. No te dejes ir por, Exacto. no te Es dejes ir verdad. por uno. Exactamente. Se nos acaba el tiempo, pero esta oración. Este profesor nos coge. Pero esta oración incluimos a todos los que quisieron amén. llamar y no pudieron. Sí, amén, sí, amén. Señor, y los que están en WhatsApp escribiendo también. Ajá. Dios lo hace. Mientras Nancy va cantando, voy a orar. Amén. Señor, nos ponemos en la brecha hoy para declarar que confiamos en ti. Sí, Señor. Que este es el día. Y te pedimos perdón si nos hemos desesperado, si hemos tomado decisiones muy aligeradas. Señor, si hemos dudado, si hemos renegado, si nuestra expresión ha sido en contra de tu voluntad, perdónanos, Señor.
Queremos confiar en ti. Sí, Señor. Señor, a veces se nos torna tan difícil porque, como dijo la oyente, ni una hoja de un árbol se mueve. Pero ayúdanos a mirar al cielo. Como dijo el salmista, Señor, gloria a Dios. Yo te siento en esta mañana, papá. Aleluya. Como dijo el salmista, ayúdanos a mirar arriba, sabiendo que nuestro socorro viene de ti, de arriba, de lo alto. Nos humillamos ante ti, da bálsamo, da sosiego, da tranquilidad, da paz. Señor, confiamos en ti, confiamos en ti, confiamos en ti. Lo declaramos una vez más creyendo. Todo espíritu de ansiedad se va, toda tristeza se va, todo desaliento se va. Abraza, levanta, salva, restaura a alguien. Señor, que podamos confiar y descansar en ti. Porque al final de todo, haremos como Sara. En tu tiempo, sonreiremos, sonreiremos, sonreiremos. Y testificaremos de tu grandeza. Amén, Señor. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Miki Mulero, Nimsi López, qué bendición siempre que están acá con nosotros. Qué bueno, Gloria a qué Dios, bueno. gloria a Siempre es, ¿verdad? Refrigerio, como lo dice el segmento, para tantas personas que están en necesidad. Y como decía Miki, este es tu turno. Vamos, créelo, este es tu turno. No es el de más nadie, te tocó a ti. ¿Cómo las personas pueden conseguirlos? Bueno, nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales. Yo estoy como Nimsi López, él está como Miki Mulero. No es que estamos separados, es que por lo de la música y verdad. Sí. Pero estamos ahí para servirles y también a través del 787-685-3023 envíe mensaje de texto. 787-685-3023. Queremos aprovechar y saludar a la gente del Lares. Tuvimos un drive-in con el domingo. alcalde Qué el bien. domingo. ¡Wow! Poderoso. Casi como 200 autos, casi. Bueno, fue espectacular. Gloria. Así que, ¿qué viene por ahí? Lo próximo es Junco y pendiente. Que Qué más cositas bien. hay muchas cosas lindas Qué pasando. bueno. Un abrazo. Amén. Un abrazo. Qué Se bueno. les quiere, gente buena. Miki Mulero, Nimsi López en Ruta Nueva Vida 97.7.